Nos piden hallar la potencia que disipa la resistencia de 2 ohmios en estado estacionario. Cuando hablamos de estado estacionario, pasan varias cosas. El inductor se hace un corto, el capacitor circuito abierto y esta fuente va a tender a cero porque es un Euler negativo. Y nos quedan simplemente la fuente de 4 voltios, la de 2 amperios y las resistencias, de la cual podemos hacer acá transformación de fuente, que nos queda 4 amperios, utilizando obviamente ley de Ohm, en paralelo con esta resistencia, de la cual podemos aquí también sacar el paralelo de esta, que es 2 tercios, y restar las dos fuentes de corriente, porque son contrarias, y nos da 2 amperios. Y acá podemos sacar el voltaje que hay entre estas dos resistencias, entre estas, y utilizando ley de Ohm nos da que es 4 tercios de voltio. Utilizando luego este voltaje, lo podemos utilizar nuevamente ley de Ohm, voltaje sobre resistencia para hallar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios, que nos da 2 tercios, para luego aplicar la fórmula de potencia. Voltaje por corriente, y nos da que la potencia que disipa esa resistencia en estado estacionario es 8 novenos de vatio. Nos viene a encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios para T mayor a 0, considerando que los interruptores se accionan en T igual a 3 tau. Lo primero que vamos a hacer es hallar las condiciones iniciales, que sería con ese circuito de acá, hallar la corriente que sería 1.5 amperios usando la ley de Ohm, para luego utilizarla en el circuito para T mayor a 3 tau, y nos resulta esa fuente de voltaje de acá, que sería 1.5 por el valor de la inductancia. Acá ya nos queda simplemente hacer malla, donde podemos despejar IS, y después de simplificar nos queda esta expresión de acá, donde esas serían sus raíces para hacer las fracciones parciales, donde nos resulta que este va a ser el valor de A y este va a ser el valor de B. Luego desde ahí podemos hacer la antitransformada y nos queda la siguiente expresión, donde tiene un desplazamiento hacia la derecha 3 tau unidades, debido a que el interruptor se acciona en 3 tau, ambos. Y tenemos el siguiente comportamiento, que es una función a trozos, donde I de t es 0 entre 0 y 3 tau, y 1 de t en t mayor a 3 tau. Y esta sería su gráfica, que representa esta función a trozos. Para la gráfica del circuito 1, simplemente hice aquí la simulación del circuito para el estado estacionario, obviamente respetando aquí los valores de corriente y voltaje y las resistencias, y puse un medidor de voltaje en la resistencia que nos solicitaban, que es la de 1 ohm, y eso es lo que nos da las gráficas. Ahí están las simulaciones, la simulación de ese voltaje. Y para la simulación del voltaje de la resistencia, obviamente considera las condiciones iniciales y la gráfica del voltaje, pues poniendo un medidor de voltaje en paralelo a la resistencia que nos solicitan, y esto es lo que nos da. Obviamente acá no tiene el desplazamiento que nos genera entre estado, pero pues hice una simulación. Bueno, hallé primero 3 tau para un circuito RLC serie y nos da 0.3, lo que 3 constantes de tiempo serían un segundo. Y hice una simulación donde nos muestra lo más digno al ejercicio, donde entre 0 y 1 vale 0, y para t mayor a 1 va a valer ese valor de amplitud.